Señores, es momento de charlar, debatir, enterarte de determinadas cosas que habitualmente uno preferiría no tener que discutir, pero lo cierto es que forman parte de la vida y esto tiene que ver con la muerte digna. Un debate disparado, en realidad más masivamente, a partir del caso de una chiquita llamada Camila, de 2 años, que está postrada en su cama desde que nació. Sus padres están pidiendo que por favor la justicia intervenga, que se sancione una ley nacional de muerte digna para permitir que esta chiquita se vaya. Está con nosotros Florencia Luna, socióloga de Flaxo, doctora en filosofía, especialista en bioética. Gracias por venir, un placer. Y Beatriz Firmenich, coordinadora del Comité de Bioética del INCUCAI, filósofa, magíster de la UBA en bioética. Gracias por venir a las dos. Un tema muy doloroso de discutir, pero lo cierto es que pasa mucho más de lo que uno se entera, salvo casos como este, en donde en realidad tomó mucho conocimiento público, porque la mamá Selva hizo un video en donde la chiquita está allí y en donde uno claramente puede ver por qué la mamá está haciendo este pedido. ¿Por qué no me contás puntualmente, más allá de que después disparamos el debate más en general, pero sí, qué le pasa a esta nena para que la mamá esté en este momento pidiendo esto? Camila hace más de 1 año y medio que se encuentra en estado vegetativo permanente. El estado vegetativo permanente es un estado neurológico por el cual lo único que tiene funcionando, Camila, es el tronco encefálico. O sea, tenemos los hemisferios cerebrales, el bulbo, el tronco encefálico, luego la médula. El tronco encefálico es quien regula la actividad cardiorrespiratoria, que es puramente vegetativa y que a su vez en este caso está ayudada por un respirador mecánico. Quiere decir que sus hemisferios cerebrales están absolutamente muertos, inutilizados. La corteza cerebral no ejecuta ninguna de sus actividades neurológicas, por lo cual no tiene conciencia de su existencia, no sabe que vive, no escucha, no ve, no siente ningún dolor. Está absolutamente probado desde el consenso neurológicos por especialistas y a nivel internacional y por supuesto se sigue a nivel nacional, y se está en absoluta certeza de su diagnóstico médico. La mamá está pidiendo que la desconecte, ¿no? Porque ella está conectada artificialmente a un respirador. Ahora, hubo acuerdo, hubo manifestación de comités de bioética que plantearon, bueno, después de 1 año en el cual este año que se ha tratado de hacer todo lo posible por darle una vida digna, bueno, no se puede hacer nada. ¿Por qué no se cumple con esta voluntad de la mamá, finalmente, de la mamá, de la familia, ¿no? de poder desconectarla y que pueda morir dignamente? Mirá, yo voy a hablar en nombre del Comité de Bioética del INCUCAI, no de los otros 2 comités que no conozco cómo se expidieron. Nosotros nos expedimos no que no se puede hacer nada, se puede hacer mucho y dentro del marco legal vigente, más allá de que trabajemos y que discutamos socialmente la necesidad de una ley de muerte digna. Dentro del marco legislativo existe lo que se llama la limitación de esfuerzo terapéutico y eso es lo que recomendamos. Y la limitación de esfuerzo terapéutico está sustentada en la proporcionalidad o desproporcionalidad de los tratamientos y es un criterio médico que debe consensuarse juntamente con la familia. Quiere decir que si la nena incurriera en una infección con limitación de esfuerzo terapéutico, esa infección no se debería de tratar. Si incurriera en una parada cardíaca, no debiera de reanimarse. Lo que sucede es que no hay acuerdo entre el equipo profesional y la familia. Florencia, yo por lo que leí hacen mucho hincapié también en la cuestión de que esta nena sea una menor, que sería diferente el caso si fuera un mayor de edad que pudiera decidir en realidad hasta cierto punto, porque alguien que está en ese estado la verdad es que no puede decidir nada. Lo cierto lamentablemente es eso. ¿Cuánto hay de cierto en Bueno, esto? efectivamente se trata de uno de los casos como más difíciles que se nos plantean, ¿no? Porque en toda esta gama de, uno podría llamarlas prácticas eutanásicas, ¿no? Que ¿Cuál es la diferencia ver entre eutanasia y muerte digna? Bueno, yo creo que es más bien un eufemismo. Hablar de eutanasia, digamos, se liga mucho a las prácticas nazis durante la Segunda Guerra Mundial y tiene como un mal nombre. Entonces es como mejor hablar de muerte digna, lo separamos. Pero en realidad son, digamos, eutanasia quiere decir buen morir, es decir, digamos, es la misma idea, ¿no? Y en realidad cuando empezamos hablar de este tipo de casos es mucho más fácil cuando uno tiene una persona que efectivamente explicita que no quiere más, que hasta acá llegó, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un paciente competente o un paciente que por ahí ahora ya no es competente, como es el caso, digamos, de esta niña,
pero que vivió toda su vida y que pudo expresarlo, digamos, a través de directivas anticipadas o expresión de deseo. Entonces, uno sabe, y en realidad uno de los principios éticos que está en cuestión es el de la autonomía, el respeto por los deseos, las creencias y hasta dónde uno quiere llegar, digamos, como paciente. Porque si no, digamos, con todos los avances tecnológicos y médicos, pareciera que uno queda como esclavizado por la tecnología, queda prisionero de la tecnología, y esto es realmente problemático, en el ¿no? caso de esta chiquita, ¿no cabe esa decisión en los papás? Bueno, lo que, digamos, en este caso, como recién decía Beatriz, lo que hay además es la visión de un comité de bioética muy serio como es el del INCUCAI y otros dos más que en principio coinciden con esta visión, lo que hace que, digamos, haya como un apoyo ético como para poder realizar un cesar el tratamiento, no seguir encarnizándose, ¿no? Porque pareciera que hay como una obsesión por seguir manteniendo. Pero cesar el tratamiento significa también desconectar del oxígeno, que es lo que la mantiene únicamente conectada. No necesariamente, recién Beatriz señalaba, bueno, si aparece una pero infección... digo, ante este caso, hoy el panorama es esto. La pregunta que yo me hacía es, ¿qué pasa si la mamá, esta nena está internada en el centro gallego? ¿Qué pasa si la mamá, la familia decide, me la llevo a casa? ¿Puede tomar esa decisión la familia? Una pregunta más. ¿Hay certeza científica de que esto es irreversible? ¿Hay certeza científica absolutamente. de que no habría ninguna posibilidad en un futuro cercano de que algo pudiera revertirse? Exacto. Cuando a veces aparecen los medios como que ha pasado en Europa, en Italia, de un paciente de 18 años que volvió de ese estado vegetativo, que volvió de la muerte, mal llamado porque no está muerto, y en realidad lo que hay ahí es que ha habido un mal diagnóstico de vegetativo persistente. No era, hay muchos pacientes borderline, son casi vegetativos persistentes, pero no exactamente. Hay consenso neurológico, tenés toda la tecnología para estar absolutamente segura. Beatriz, la pregunta que quedó pendiente de Mariana, que me interesa que la respondan porque también es clave. A ver, ¿qué pasa si los papás deciden llevar a la chiquita a su casa? Antes de eso, después llego a lo de la casa, porque hay que hacer una distinción ética entre suspender y limitar. La suspensión, si bien acuerdo absolutamente con Florencia, que son todas prácticas eutanásicas, pero que parece que a nuestra sociedad no le gusta hablar de eutanasia, y podríamos consensuar de hablar de buena muerte, que es lo mismo que eutanasia. Pero si no queremos hablar de eutanasia, decimos, bueno, digamos, ayudémosla a morir dignamente. ¿Cómo la ayudamos? Limitando los esfuerzos terapéuticos. No es lo mismo la acción de limitar, porque es desproporcionada, a desconectar, que es una acción positiva directa. A ver, también tendría cabida en uno de los proyectos de ley de muerte digna la desconexión en algunos casos y la suspensión de hidratación y de alimentación. Pero en no Río tenemos Negro, en Río Negro está vigente. Está vigente y esto es la así. posibilidad de desconectar. Absolutamente. Ahora, pero no acá. lo paradójico es, ¿qué le pasa, suponiendo esta situación, ¿no? La mamá y el papá deciden que esa nena la quieren llevar a su casa. Hay muchos pacientes... Porque ahí sería desconectada. Yo conozco algunos casos, no muchos, que hace años que viven en sus casas. Hay familias que deciden tener un paciente EBP en su casa y lo sientan para los cumpleaños, lo acuestan. No hay conciencia, es un cuerpo, claro, sin pero cabeza. en este caso puntual, no hay ninguna conciencia. Bueno, pero Beatriz, la familia está eligiendo eso. Tiene derecho. Puede jugar, tiene derecho. Pero esta familia está pidiendo a los gritos otra cosa. Es una agonía. Pero hay un marco legal que avale por qué los médicos no quieren... Lo que pasa es que la nena tiene respirador, entonces no es fácil transportar a la casa una nena con respirador. Yo digo sacar el respirador, no se puede, no hay un marco legal, porque yo leía, hoy se manifestó Juan Carlos Tealdi, que es el presidente del Comité de Bioética del Hospital de Clínicas, está en la Secretaría de Derechos Humanos, justamente en un armado de red de hospitales y comités de bioética con una perspectiva de derechos humanos, y él decía claramente que hay un marco legal en la Argentina, alcanza lo que hay para poder cumplir con la voluntad de la familia de, bueno, darle una muerte digna, no continuar con esta agonía, porque imagino que debe ser terrible. Se ve que Juan Carlos no definió y no dijo la palabra desconexión. Lindo detalle. Yo acompaño a la familia, el Comité de Bioética acompaña a la familia
en la limitación de esfuerzo terapéutico, que no es poco, porque si te hace una parada cardíaca no se hace nada. Claro. Pero no es lo mismo que ¿Usted está de acuerdo? A mí no me queda claro sobre esta posición. No, en realidad lo que se plantea acá es una distinción que es muy crucial, y es la distinción entre acciones y omisiones. Claro. Desgraciadamente, por ahí, acción y omisión llevan a un mismo resultado, ¿no? Pero el hecho de realizar una acción tiene un peso tan fuerte psicológicamente que hace que aparezcan todas estas reticencias. Pero en realidad, a los fines de lograr algo, muchas veces uno puede, digamos, sancionar tanto una acción como una omisión intencional. De alguna forma es dejar morir siempre. Exacto. Así es, exacto. permitir que la muerte acontezca. Exacto. Nosotros recomendamos no incidir en la muerte de Camila, sino que la interferencia tecnológica deje de aplazar la muerte y dar permiso a que la muerte acontezca, que no es poco. ¿Cómo están los padres? ¿Alguno tuvo contacto con los padres en este momento? Sí. ¿Cómo están? Nosotros en el comité trabajamos con los papás. Por eso, ha sido una decisión madurada después de un largo tiempo. No es una locura que cometen porque están cansados o aburridos. Esto es la resultante de una cuestión muy dolorosa. Mira, Selva para mí es una persona extraordinaria. Es la mamá de Camila. Es la mamá de Camila. El papá también. Digo Selva porque es la como que tomó el toro por las astas y es la cara visible. Ella ha expuesto su vida privada a toda la sociedad, no solo argentina, sino en el mundo. Este caso se está siguiendo en el mundo en este momento. ¿En qué estado está el debate en la Argentina? Entonces, no es fácil, pongámoslo desde la empatía en el lugar del otro, de estar dispuesto a abrirse a la sociedad y decir, esta es mi decisión, dispuesta a que la sancionen, que la critiquen, que la juzguen. Está decidida porque es una persona que los dos han pensado mucho y que consideran que esa hija en realidad no está. Hay un cuerpo, pero igual no una me niña. cuesta entender por qué la juzgarían. Y yo no puedo ponerme en el lugar de quien la juzga porque nosotros no la juzgamos. Digo, ¿por qué juzgarla si en realidad está tratando de Pero disculpe, digamos, hay familias que la quieren sostener. ¿Qué piensa sobre este caso en particular? Digamos, ¿está de acuerdo o no? Porque si no... No, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Beatriz. Yo creo que, digamos, por lo menos hay que empezar con una limitación terapéutica, hay que, digamos, cesar con un encarnizamiento médico que se parece percibir tal como se expone el caso. Yo no la conozco a la madre ni hablé con la madre, pero digamos me parece que efectivamente esto no es un caso de hace un mes, es un caso que ya lleva años y en donde hay todo un sufrimiento familiar que está acompañando toda esta situación. A mí lo que me parece que es interesante es poder también salirnos del caso puntual y pensar nosotros como sociedad qué tipo de política pública vamos a querer en relación a este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las alternativas? Porque hay varios proyectos en la Cámara de Diputados para empezar y de alguna forma este caso empuja este debate, ¿no? Pero ¿cuáles serían las opciones? En Río Negro tienen la posibilidad de como un testamento anticipado, ¿no? Donde se puede dejar asentado ante un escribano o por medio administrativo ante un abogado la posibilidad de decir, bueno, yo no quiero un encarnizamiento terapéutico, yo quiero en determinadas circunstancias que no me sigan haciendo tratamientos. Ahora, ¿cuáles son las alternativas que se dan a nivel mundial para, bueno, dar respuesta frente a estos casos extremos? Bueno, hay de todo a nivel mundial, ¿no? Tenemos, qué sé yo, el caso que fue el primer caso pionero, como el de Holanda, y que tardó prácticamente 30 años. ¿Cuál fue el de Holanda? Holanda empezó regulando la práctica de la eutanasia en general, la eutanasia, digamos, activa. Voluntaria. Que sería como un suicidio asistido, lo que se conoce. No, eso es otra cosa. Es otra cosa, suicidio asistido. Claro, es cuando, digamos, el médico da, por ejemplo, una inyección letal a pedido del paciente o estipulado previamente, ¿no? Y la idea es abreviar el sufrimiento. Ahora, en los casos, por ejemplo, ¿se acuerdan del famoso caso San Pedro? El de la España. De claro, Bardem. El de la maravillosa película. Exacto, en donde la persona puede, digamos, pedir, es claro. Hay otros casos en donde la persona no solamente puede pedir, sino puede ejecutar algún tipo de acto. Entonces, ahí hablamos de suicidio asistido, cuando, digamos, yo puedo efectivamente tomar una determinada medicación o algo por el estilo. Tengo todavía capacidad física para hacerla. Hay muchos casos en donde los pacientes están
están debilitados que no pueden hacer eso. Entonces aparece la figura de la eutanasia. En la película no podía, en la película no tenía ninguna chance de hacerlo por sí mismo, de ahí la relación con la mujer. Perdón, él toma la decisión última, que es aspirar. Y esa aspiración la hace suicidio asistido. Y eso hace que no la condenen a la enfermera. 11 amigos colaboran con él. 11 amigos colaboran. Pero yo escuché 2 veces... Como Fuente Ovejuna. Pero por eso, como Fuente Ovejuna, que digamos, el pueblo lo hizo. Pero en la película hay un momento donde podría ser culpable la enfermera. Pero no es la realidad. Exactamente. No es la realidad. No, y además después hay toda una inculpación general, digamos. No solamente esos 11 amigos, sino que la misma sociedad española, muchísimos intelectuales y activistas, digamos, se inculparon de manera tal de que esto no tuviera, digamos, ese peso. La voy a dejar picando para el bloque que viene, porque escucho 2 cosas que, por un lado, la voluntad, la posibilidad de elegir, pero acá hay un caso en donde prácticamente no hay ser, no hay conciencia de ser, es distinto. Ahí no hay tipo de asistencia, ahí están los padres, me parece que es interesante para lo que viene, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay ser, cuando no hay...? 16 horas 29 minutos, corte, y en el bloque que viene seguimos charlando y debatiendo. Nos interesa tu opinión, no te vayas, ya venimos.